Muy bien. Para las personas que ya van en la segunda clase, ya saben cómo funciona un poco esto, ¿verdad? Para las personas que están por primera vez, les recuerdo, o les comento en este caso, que el ciclo de estudio se compone de 2 semanas, en donde en 2 semanas nosotros vamos a estudiar por completo el libro del conductor. Hoy nosotros nos encontramos en la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción. El capítulo de hoy día es un tanto más extenso que el de ayer, es un poco más, tiene mucho más contenido, así que vamos a poner atención y por supuesto hay que reforzar. Tenemos que reforzar este contenido. ¿Y cómo se refuerza? Recuerden siempre, realicen muchos tests. Ahí está la clave. Mientras más tests realicen, mejor preparados van a estar. Lean el libro. Además de participar de las clases, siempre es bueno hacer una lectura del capítulo, ¿ok? Por supuesto, también lo pueden ver o los pueden visualizar en nuestra página practicatest.cl o en su libro del conductor. Y por supuesto, participen de las clases. Ahí es donde nosotros aclaramos muchas cosas que no se entienden en la lectura. Muy bien. Entonces, ese es el método de estudio que nosotros sugerimos en Práctica Test, que por supuesto es muy efectivo y que a mucha gente le ha dado muy buenos resultados. Yo siempre les recomiendo, lean el capítulo, no vayan leyéndose el libro por completo de una vez. La verdad es que uno cuando lo hace así no entiende nada. Así que lo mejor es ir leyéndolo de manera pausada, de manera tranquila. Siempre es bueno leer el capítulo que me toca estudiar en el día. Por ejemplo, mañana nos toca convivencia vial, que es un capítulo bastante breve y bastante fácil de comprender, así que mañana durante el día sería bueno que estudiaran y leyeran ese capítulo para que en la noche podamos reforzar, por supuesto, en clases. Espero que también hayan leído y hayan reforzado también lo que habla sobre los principios de la conducción. Muy bien, ese es el método de estudio. Buenas noches, las personas que van llegando. Lorena, buenas noches. Juanita, buenas noches. Víctor, feliz noche. Juanita. Francisco, llevo como 2 semanas estudiando por este medio de práctica test y aún no he sacado mi hora en la MUNI, pero prefiero prepararme súper bien por acá y me encantan sus clases, son súper entretenidas y se explica súper bien. Muchas gracias, Francisco, qué bueno que te sirva, eso es lo más importante. Muy bien, comencemos entonces. Muchas gracias por tus palabras. Gislaine, profesora, en la página principal aparece el porcentaje de aprobación. Cuando ya llegue al 100%, ¿debo pedir hora en la municipalidad o es para dar el examen teórico? Mira, el tema del porcentaje, ya sea el porcentaje que tú dices, es nada menos, es más que nada una evaluación, es una autoevaluación. Entonces, cuando yo ya estoy sobre el 90%, pero ojo, el porcentaje te dice cuando tú haces muchos test, no te dice cuántos has aprobado, ¿ok? No es lo mismo realizar 100 test y haber aprobado 5 que hacer 100 test y haber aprobado 90, ¿ok? Ojo que la aprobación de los exámenes también te tienes que fijar en eso. ¿Cuántos exámenes has aprobado de la cantidad que has hecho? ¿Ok? Es netamente un referente para que tú te vayas evaluando a ti misma cómo estás, ¿ok? Pero por supuesto cada uno es libre en este caso de solicitar. Cuando uno ya se siente bien preparado, por supuesto ya es bueno poder pedir la hora y hacer todo este tema, ¿ok? Muy bien, comencemos a estudiar entonces. Buenas noches a todos. Les recuerdo a todos y a todas que nuestra página oficial es practicatest.cl. Desde aquí nosotros estudiamos todos los días. Gislaine, ¿se saca ahora en la municipalidad para dar el examen teórico y práctico, cierto, profesora? Sí, Gislaine. Yo te sugiero que vayas no sé de qué municipalidad me estás hablando, no sé de qué comuna eres, de qué región, sobre todo, ojo con las comunas de Santiago, de Osorno. Ah, ya, en región estamos bien. Entonces, sí, en regiones hay más horas disponibles. En Santiago están colapsadas. Así que siempre es bueno pedir hora con anticipación, las personas que son de Santiago, ¿ok? Hay horas que ya están dando hora casi para el próximo año. Así que los que son de Santiago, pedir hora prontamente. Los que son de regiones, más tranquilos, ¿ok?
La dirección de tránsito de tu municipalidad, Gislane. Ahí usted va a pedir la hora, te van a dar hora, usted se presenta el día que le dan la hora, la van a llamar primero a dar el examen teórico, si usted aprueba el teórico, va a pasar al psicotécnico y finalmente usted va a dar el práctico. Y ahí, por supuesto, si aprueba esos 3 exámenes, usted ya podrá optar por su licencia de conducir. Muy bien, comencemos entonces. Vámonos a la sección que dice temarios. Les recuerdo que aquí hay muchos recursos para que ustedes puedan estudiar también. Nos vamos a donde dice temario B y nos vamos a donde dice los principios de la conducción y ponemos leer temario. Aquí yo voy leyendo lo que es un resumen del libro del conductor. A veces no puedo leer todo porque es muy extenso. Voy leyendo lo más importante y voy haciendo un resumen, ¿ok? También les recuerdo que todos los videos que yo digo, aquí hay un video explicativo, quedan disponibles siempre en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en un momento de estudio personal, ¿ok? Es muy bueno que los revisen, ya que los videos siempre nos acercan mucho más a la realidad. Así que es muy bueno que los revisen. ¿Ok? Comencemos entonces. Los principios de la conducción. ¿Qué vamos a ver? Vamos a aprender sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción y además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver, vamos con el funcionamiento del automóvil y vamos con la parte más importante del vehículo, que es el motor. Si nosotros asemejamos el motor a una parte del ser humano, es igual que el corazón del ser humano. Si el corazón no funciona, ninguna parte del cuerpo humano funciona. Esto es algo similar, ¿ok? Entonces, importancia y ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o con benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. Un minuto, por favor. Sí, estoy grabando. Se me había olvidado si estaba grabando o no. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? El funcionamiento del motor. Se mide por RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales se indican en un tacómetro que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos, ¿ok? Entonces, el funcionamiento del motor, ¿por qué se mide? A través de un tacómetro. Otra cosa, que aquí no alcanzamos a verlo en la lectura, pero también, ¿cuál es la función del motor? Pregunta de examen. La función del motor, en este caso, es transformar la energía. ¿Por qué? Porque la energía, en este caso del combustible, se transforma para que el vehículo pueda funcionar. ¿Ok? Esa es pregunta de examen. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de lubricación. Buenas noches, Alejandra Zapata. Buenas noches, Matías. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite o la función del aceite, atención, pregunta de examen, es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. O sea, todas las partes que se mueven adentro del vehículo y hacen fricción o se tocan, en este caso, la función del aceite es minimizar el desgaste. Cuando el vehículo tiene poca cantidad de aceite o está en mal estado, por supuesto que en este caso el sistema de lubricación no cumple su función y el vehículo se puede ver dañado, ¿verdad? Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite del tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería.
Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla. Es una varilla que se extiende y uno tiene que ver en la punta de esa varilla, que tiene una medida, que el nivel de aceite esté correcto. Y también tenemos que ver el color del aceite. Si el color está negro, significa que ya no está en buenas condiciones. Tenemos que cambiar periódicamente el aceite y el filtro cuando corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. ¿Cuándo se realiza el cambio de aceite y el cambio de filtro? Cuando me lo recomienda el fabricante. Cada cierto kilometraje yo tengo que hacer este cambio, ¿ok? ¿Y quién me lo dice? El fabricante, cuando yo adquiero el vehículo. Ahora, si usted adquiere un vehículo que es usado, usted tiene que preguntarle a la persona que se lo vendió cuándo fue el último cambio de aceite y cada cuánto kilometraje más se lo tiene que hacer. Muy bien, perfecto. Buenas, recién empezó, sí. Yo tengo pregunta porque empezamos con el temario 2. ¿Pueden ver la cámara de uno? No, Camila, no puedo ver a nadie. ¿Por qué empezamos con el temario 2? Porque ayer hicimos el uno, Matías. Muy bien, aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos con el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, en este caso, los principales elementos y el funcionamiento del sistema eléctrico son: la parte principal del sistema eléctrico se llama alternador. ¿Qué hace el alternador? El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica del vehículo. Este entra en movimiento a través de la correa del motor. La energía producida, ¿dónde se almacena? Toda la energía que produce el alternador, ¿dónde se almacena? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador, por supuesto, se minimiza. ¿Ok? En el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Y ahí tenemos, por supuesto, una imagen. Dice acá, ¿cuáles son las posibles fallas y las causas del sistema eléctrico? Un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible. Por ello es necesario revisar y reemplazar. En este caso, los fusibles, cuando se quema un fusible, se apaga, como dice acá, impiden incendios. En este caso, se sacrifican por el sistema eléctrico. Lo que quiere decir, si se me apaga alguna parte eléctrica del vehículo, es porque tengo que poner atención. Ampolleta quemada. Si el intermitente del tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Muy bien, y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de combustible. El sistema de combustible, atención, pregunta de examen, se compone de tres partes. ¿Cuáles son? El estanque de combustible, donde se almacena en este caso el combustible, los conductos, donde pasa el combustible, y una bomba. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde los combustibles es eyectado directamente a la admisión para que el vehículo pueda funcionar. En los autos antiguos, cuando hablamos de autos antiguos, estamos hablando de vehículos bajo el año 90, por ejemplo, ¿ok? Funcionaban con un carburador. ¿Qué hacía el carburador? Se mezclaban con el aire y el combustible y después eran aspirados por el motor, ¿ok? La mayoría de los vehículos de ahora funcionan con motores de inyección. Muy bien. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. Buenas noches, Ana, no te preocupes. Cuando usted carga combustible, nunca abre innecesariamente la tapa de la gasolina, pues estos vapores del combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Atención, esto también es un consejo que nos da el libro del conductor, pero también sabemos que con los valores de la gasolina, la benzina del día de hoy, a veces es casi imposible andar siempre con el estanque lleno. Así que por lo tanto, es recomendable andar con medio estanque, pero nunca andar con el mínimo, ¿ok? Ni siquiera, hay gente que acostumbra a andar hasta con la reserva de combustible. La reserva de combustible es bastante dañina para el vehículo, ya que tiene muchas partículas que pueden dañar el motor. Por lo tanto, no se aconseja andar con el mínimo de combustible.
Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95, 97. ¿De qué depende esto? Se dice que a mayor octanaje, más pura es la benzina. ¿Ok? Cuando cargue gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respirar los gases emanados por la gasolina, no hablar por celular, no fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible, lo que quiere decir que cuando estamos en un taco, por ejemplo, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible gastamos, ya que el acelerar y frenar constantemente es cuando más combustible gastamos. ¿Ok? Sistema de refrigeración. El objetivo del sistema de refrigeración en este caso es enfriar el motor o mantener el equilibrio en la temperatura, ¿verdad? Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí al radiador, donde está el ventilador, ¿ok? Ahí donde está esta parte, donde está el ventilador, claramente que enfría en este caso el motor. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted tiene que detenerse, ya que en este caso los vehículos que aumentan la temperatura significa que por supuesto alguna falla importante hay, y los daños que produce este calentón que se le pega al vehículo, la verdad es que son realmente, de partida son súper caros. Hay que casi cambiar todas las piezas. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbón, es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación produce dolor de cabeza y vómitos, que son los primeros síntomas. Atención que esto es pregunta de examen. El sistema de escape, en este caso cuando hay intoxicación por este gas, los dos primeros síntomas, repito, son dolor de cabeza y vómitos. Pregunta de examen. Ojo, que en el examen te ponen hartas alternativas, te ponen desmayos, convulsiones, etcétera, pero los dos primeros síntomas son estos. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al pedal de embrague. Al presionar el pedal del embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. De ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Atención, al conducir presionando el pedal del embrague por un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo, lo que quiere decir que el embrague tiene su función, que es conectar y desconectar los discos cuando uno va a pasar los cambios. No es necesario conducir todo el rato con el embrague presionado, ya que en ese caso puedo perder el control del vehículo. ¿Cómo funciona el embrague? Veamos esta imagen. Cuando usted presiona el pedal del embrague, usted realiza una acción que se llama desembragar. Cuando usted pisa el pedal o desembraga, en este caso, se separan los discos del sistema de embrague. Cuando los discos se separan, es posible pasar los cambios y poner la marcha que yo quiero. Cuando yo suelto el pedal del embrague, los discos se vuelven a acoplar. Se acopla todo el sistema con la marcha engranada o con la marcha ya pasada, ¿ok? La fuerza, que en este caso de aquí de los discos, pasa directo del motor ¿hacia dónde? Hacia las ruedas a través de la caja de cambios, ¿ok? Entonces, desembragar es pisar el pedal. Embragar es soltar el pedal, ¿ok? Ojo con las, los conceptos. Muchas veces nosotros de partida ocupamos a veces muy mal la palabra porque decimos embriague y es embrague. Pero las definiciones básicas, eso me refería al temario, no lo vimos. Eso no lo ve la profe, lo vemos por nuestra cuenta. Gracias, Pali. Sí, Matías, lo dije en la primera clase. La parte de definiciones básicas no lo abordamos como una clase. ¿Por qué? Porque son solo definiciones.
¿ok? Por lo tanto, comenzamos desde el segundo tema, que son siniestros de tránsito. Así que las definiciones básicas para todos, eso tienen que estudiarlo ustedes solitos, ¿ok? Vámonos a la caja de cambios. La caja de cambios, su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Muy bien, y ahí está, por supuesto, la caja de cambios. Muy bien. Vámonos ahora a la suspensión y la amortiguación. La suspensión y la amortiguación del vehículo se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Atención, y aquí aparece por primera vez la palabra seguridad activa. ¿Qué significa la seguridad activa? Primero que todo, me voy a detener un momento, voy a explicar la diferencia entre seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa son todos aquellos elementos del vehículo que me permiten conducir de buena forma y me protegen en todo momento de la conducción, como por ejemplo el freno, la amortiguación, la suspensión, los neumáticos, ¿ok? Todos aquellos elementos del vehículo que me van protegiendo para yo poder hacer una conducción segura. Todo lo que está activo en el vehículo mientras yo conduzco. A eso se le llama seguridad activa, ¿ok? En el caso de la seguridad pasiva, son todos aquellos elementos del vehículo que me protegen solamente en caso de emergencia, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, ¿ok? Esos elementos me protegen en caso de emergencia, en caso de siniestro. Por eso se les llama seguridad pasiva, porque solamente actúan cuando es necesario, ¿ok? En cambio, la seguridad activa actúan en todo momento. Muy bien, esa es la diferencia. ¿Cuáles son los peligros, en este caso, y las consecuencias de amortiguadores en malas condiciones? El automóvil no posee estabilidad especialmente en las curvas, con viento lateral o circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning es cuando los neumáticos no se adhieren correctamente al pavimento y cuando tú pasas por un charco de agua. Entonces, cuando la persona pasa por el charco de agua a exceso de velocidad, el neumático no se adhiere completamente al pavimento y puede provocar que el vehículo patine. Eso se le llama aquaplaning, ¿ok? Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Y si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. ¿Qué es el ABS? Son los frenos antibloqueo, que no, como dice la palabra, para que no se bloqueen las ruedas, ¿ok? Provocan mayores averías con frecuencia en otros elementos del vehículo. Si los amortiguadores están en malas condiciones, lógicamente se van a dañar también otros elementos. Menos confort en la conducción, y esto puede provocar la fatiga del conductor, porque los amortiguadores cuando están en malas condiciones además suenan, ¿ok? Entonces es bastante incómodo. Ahora, pregunta de examen. ¿Cuál es la función de un amortiguador? La función de un amortiguador, en este caso, es absorber la energía. ¿Por qué? Porque si tú vas conduciendo, mira, cosa que pasa mucho, yo les cuento, les pasa mucho que de repente tú vas conduciendo súper bien y feliz de la vida y te encuentras con un lomo de toro que no está pintado, o está despintado, o no ha tenido la mantención suficiente. ¿Y qué pasa? Como se dice, te comiste el lomo de toro. Saltó el vehículo, saltaron los pasajeros, saltaron todos. ¿Y qué hace uno? Controla el vehículo porque el vehículo obviamente se va a mover. En ese momento, los responsables de absorber esa energía para que el vehículo eh, no pierda el control, en este caso, son los amortiguadores. ¿Ok? Entonces, la función de los amortiguadores en este caso es absorber la energía. Muy bien, y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a los frenos.
La carrocería, Miguel Vega, la carrocería sería parte de la seguridad pasiva. Me preguntaban por la otra vez por el parachoque. El parachoque sería parte de la seguridad pasiva en este caso. La carrocería en general sería parte de la seguridad activa, ya que te protege en todo momento también, frente a la lluvia, frente al clima, frente a todo eso. En cambio, el parachoque ya sería parte en este caso de la seguridad más pasiva, ¿verdad? Costi, ¿todos los autos tienen ABS? No, no todos los autos tienen ABS, por lo tanto usted tiene que saber si su auto lo tiene o no lo tiene. ¿Ok? Esa es responsabilidad también de todos los conductores. Los frenos. Los frenos tienen como función principal evitar siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. En este caso, los frenos antibloqueo, por ejemplo, un vehículo que no tiene ABS, cuando tiene que generar una frenada de emergencia, tiene que frenar rápidamente, ¿qué va a pasar con las ruedas? Se van a bloquear, tú las vas a presionar el freno y las ruedas se bloquean. ¿Y qué pasa con el vehículo? Comienza a patinar por el pavimento y suena bastante feo. En cambio, los frenos ABS, las ruedas no se bloquean y te permite generar una frenada con mayor seguridad y te permite seguir controlando el vehículo. ¿Ok? Esa es más o menos la diferencia. La frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ventaja que disminuye también a altas velocidades, o sea, si voy a 130 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora, tampoco hay ABS que soporte, ¿verdad? Todos los vehículos tienen dos sistemas de freno. Atención, ¿cuáles son? Primero, el pedal de freno, el que todos conocemos, que actúa sobre las cuatro ruedas y es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que el freno de mano o de estacionamiento, en este caso, es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Es importante que siempre controle, atención, ABS son pasivos activos. Los ABS son parte, COSTI, los ABS son parte del sistema de freno, lo que significa que son parte de la seguridad activa, ¿ok? Porque los frenos son parte de la seguridad activa del vehículo. Es importante que usted siempre controle el nivel de líquido de frenos continuamente en base a las indicaciones del fabricante. Es un líquido que está dentro, en este caso, del capó. Usted va a encontrar ahí al lado del motor, va a encontrar un líquido que no se consume. Y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga, o sea, que mi pierna no se tenga que extender hasta el final para poder frenar, ¿verdad? Que en este caso la carrera del pedal esté cómoda para mi postura como conductor. También tengo que controlar que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Hay algunos frenos que tienden a descender. Ojo. También tenemos que controlar que el pedal, no, que el pedal se sienta rígido y no elástico. El pedal del freno siempre tiene que ser elástico, no puede ser duro o rígido, como dice acá. Tenemos que controlar también que las luces de freno funcionen y que el freno de mano funcione correctamente. También tenemos que controlar que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. Vamos a ver. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. ¿Ok? Por lo tanto, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en las distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los frenos tienen tres funciones. Atención, pregunta de examen. ¿Cuáles son? Frenado, agarre y direccionalidad. ¿Cuáles son las tres funciones de los neumáticos? Frenado,
agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de las bandas del neumático deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. 3, ¿ok? Los surcos. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. En este caso, los neumáticos diríamos que ya están casi lisos, ¿verdad? Y cuando los neumáticos están casi lisos, la verdad es que no cumplen bien su función. Revisa habitualmente los neumáticos y compruebe sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos, no le indique que sea inferior a 1,6. Mire, hay una pregunta de examen que dice, ¿cuál es la profundidad de los surcos de un neumático seguro? Acuérdense de esa palabra, neumático seguro. La profundidad de los surcos de un neumático seguro no es 1,6, es 3 milímetros. Siempre el neumático seguro va a tener 3 milímetros, en este caso, de profundidad en los surcos. ¿Bien? Perfecto. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos siempre deben ser los primeros. Y les recuerdo que son parte de la seguridad activa del vehículo. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a las luces. Buenas noches, Paola. No te preocupes, Paola. Si te perdiste algo, queda todo grabado. Vamos a ver con las luces. Las luces de los vehículos tienen doble propósito. Atención con esto, pregunta de examen. Tienen doble función las luces de los vehículos. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y también ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. O sea, ser visto primero y conducir en la oscuridad. ¿Ok? Esas son las dos funciones de las luces. Vamos a ver las luces que por normativa deben tener todos los vehículos. Primero, por normativa legal, todos los vehículos deben tener dos focos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo, dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de estacionamiento que son de color naranjo, dos neblineros que en este caso los neblineros son opcionales. También tenemos las luces traseras. Las luces traseras tienen tres luces de freno que son de color rojo, dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Esas son las luces. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos a los espejos. Buenas noches, Belisaire. Buenas noches, llegué tarde porque tenía dificultad para entrar. No te preocupes porque todo lo que te perdiste recuerda que queda grabado, así que lo puedes revisar después. Paula, ¿podría repetir la importancia del ser perfecto, Paula? Lo voy a repetir. Olidata, buenas noches. Las funciones de los luces, qué bueno, lo voy a repetir, les puede servir a todos. Las luces tienen dos funciones. Primero, o doble propósito también puede decir. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es muy reducida. Y la segunda función o propósito es lograr ser visto por los demás. ¿Ok? Esas son las dos funciones de las luces. No lo olviden. Vámonos a los espejos. A ver, el servofreno es un mecanismo de los frenos, Francisco, es un mecanismo de los frenos en este caso que es una parte fundamental que facilita el accionar del freno. En este caso, todos los vehículos deben tener servofreno, porque si no tuvieran servofreno, tú no podrías presionar el freno de manera hidráulica. Tiene que ver con lo hidráulico del freno. ¿Ok? Es el mecanismo que permite que el freno sea hidráulico. A eso se le llama servofreno. ¿Ok? Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales, atención,
son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en este caso que nos dice el libro del conductor que los espejos laterales son convexos, por lo tanto no podemos calcular bien la distancia. Para eso me tengo que asegurar con el freno, perdón, con el espejo retrovisor, que ahí sí puedo asegurarme más bien a qué distancia vienen los vehículos. También existe algo que se llama punto ciego o ángulo muerto. ¿Qué significa eso? Miren, se lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando uno va conduciendo, va súper bien. Imagínate, te vas a cambiar de pista y comienzas, miraste por los espejos, no viene nadie, perfecto, miraste espejo retrovisor, miraste por los espejos laterales, no viene nadie, comenzaste a señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación y en ese momento que comienzas a ejecutar la maniobra, te toca la bocina un vehículo que estaba al lado tuyo y que nunca viste, ¿ok? Hay una posición, en este caso, de los vehículos que vienen, que te acompañan en el viaje, en este caso, que los conductores no vemos, ¿ok? Hay un punto ciego que no se ve, que es como al lado atrás. Es como al lado atrás. Hay un punto que uno no ve, ¿ok? En ese caso, o ese punto que uno no ve, por eso hay que asegurarse, si voy a ejecutar una maniobra donde hay más conductores a mi alrededor, además de mirar los espejos, tengo que girar la cabeza rápidamente y volver, ¿ok? Asegurarme visualizando de mejor forma. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Muy bien. Nos cambiamos de tema ahora con la energía y las leyes físicas. Vamos a ver. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerde al conducir verificar con anticipación el estado del camino. Estar atento ante cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea más resbaladizo. Siempre baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere a la salida de la curva. Atención con esto, la fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Yo me imagino que algunos de ustedes se recuerdan cuando uno era pequeño y andaba en bicicleta y se tiraba por unas pendientes en bicicleta. Y cuando uno quería frenar, venía con tanta velocidad, uno quería frenar y la bicicleta casi te frenaba y uno se terminaba cayendo y la bicicleta te sacaba para afuera. ¿Ok? Ya, a eso se le llama fuerza centrífuga. ¿Ok? Cuando uno viene con mucha velocidad y quieres tomar una curva, generalmente esta misma velocidad te va a sacar del camino. Es lo mismo que se produce en este caso con los vehículos. Ahora, la fuerza centrífuga depende de dos factores. ¿De qué? De la velocidad con que venga el vehículo y de lo cerrada que sea la curva. Pregunta de examen. Atención. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al cálculo matemático, también llamado distancia de detención, y aquí es donde tenemos que hacer un cálculo, ¿ok? La distancia de detención, vamos a ver, la distancia de detención, Marisol, profe, me fue mal hoy. Ay, Marisol, qué pena. Pero vamos de nuevo, sin rendirse, ¿ok? Por supuesto, tienes un plazo más para seguir estudiando, así que sin rendirse, Marisol, para que te vaya bien ahora, seguir estudiando nomás. Usted puede. Solo porque tenía la presión mala. Ah, no te dejaron dar el examen, Marisol, si tenías una alza de presión. ¿O sí? ¿Lo diste o no lo diste? A lo mejor no te dejaron darlo. Ya, la distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado.
Deberemos tener en cuenta, atención, lo siguiente. Aquí en esta imagen vamos a explicar claramente cómo se calcula la distancia de detención. Tengo que ir al médico, tijera, y el resto me faltó las preguntas. Hoy doy la otra. Ya, Marisol, que te vaya súper bien. Ahí, por supuesto, nos cuentas cómo te va. Que te vaya muy bien, Marisol. Muy bien. Como ya les decía, la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción. ¿Qué es la distancia de reacción? Ustedes lo ven en esta línea que está de color azul. Dice distancia de reacción. Es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responda al mismo pisando el freno. O sea, si yo voy conduciendo y veo que más adelante hay un semáforo que está a punto de cambiar a rojo, yo miro el semáforo y comienzo a pisar el freno, ¿verdad? Ese momento en el cual yo como conductora vi el estímulo y pisé el freno, que puede ser un lapso de un segundo, a eso se le llama distancia de reacción, es como yo reacciono, ¿ok? Y la distancia de frenado es cuando tú pisaste el freno y el vehículo se detuvo por completo. Ese momento de pisar el freno hasta que el vehículo se detiene se llama distancia de frenado, ¿ok? En otras palabras, la distancia de frenado que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Muy bien. Ahora, la distancia de reacción, ¿con qué aumenta? O, en este caso, ¿de qué depende más que nada? La distancia de reacción depende de la edad también. Una persona con más edad puede tener menos reacción. De la fatiga y la somnolencia. Del consumo de alcohol y drogas. Una persona que está con consumo de alcohol le cuesta más reaccionar también. Algunos medicamentos, temperatura al interior del vehículo y las distracciones. Una persona que va distraída mirando el celular, por supuesto que su reacción va a ser mucho más lenta. La distancia de frenado, ¿de qué depende? Depende en este caso de la velocidad a la cual circula. ¿A qué se refiere? Mientras mayor velocidad llevo, más me cuesta frenar, ¿ok? La masa del vehículo, la carga y su colocación. Mientras más pesado es el vehículo, más le cuesta frenar. El estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Una distancia de frenado, por supuesto, por ejemplo, en un pavimento con hielo, puede ser hasta 10 veces sobre lo normal. Un pavimento con lluvia puede ser hasta 2 veces sobre lo normal. O sea, depende en este caso también de las condiciones meteorológicas. ¿Ok? Hola, Hugh Duarte. Voy a explicar entonces este cálculo matemático cómo se realiza, ¿ok? A usted en el examen se le puede presentar un ejercicio de estas características que yo voy a mostrar ahora. Un minuto, por favor. Ok. A usted se le puede presentar un ejercicio de estas características. Miren acá. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Vamos a ver. Si ustedes se fijan donde dice distancia de reacción, dice se multiplica por 3 y distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una fórmula. Es una fórmula estandarizada para sacar este cálculo. Entonces, la distancia de reacción siempre va a ser por 3 y la distancia de frenado siempre va a ser por 5. Eso no son segundos, el 3 y el 5 no son segundos, no son metros, ni nada de eso. Es solamente una fórmula, ¿ok? Son números que nos sirven para sacar este cálculo. Entonces, el problema es, si un vehículo viaja a 60 kilómetros, yo tomo el número 60, que es un número entero, y le saco el cero. ¿Por qué? Porque es un número entero y no voy a trabajar con el cero. Así de simple. En este caso, tomo el 6 y el 6 lo multiplico por 3. Me da, primera distancia de reacción, 6 por 3 me da 18. En el caso de distancia de frenado, tomo el 6, tomo el 60, le saco el 0 y multiplico 6 por 5, me da 30. Sumo 18 más 30 y el resultado es 48.
O sea, la distancia de detención en este ejercicio es de 48 metros aproximadamente. Pero puede pasar que de las tres alternativas que me dan en el examen, no aparezca el número 48. Aparece el número 50. A ver, alternativa A aparece el número 50, alternativa B aparece el número 80 y alternativa C aparece 100. ¿Cuál marco si ninguna dice 48? En ese caso, yo tengo que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué. ¿Ok? Por lo tanto, si la alternativa A dice 50, que está más cerca de 48, esa es la alternativa que yo tengo que marcar. Muy bien. Así se realiza este cálculo. Ahora, si en vez de 60 el problema dice no aparece como número entero y me dice que el vehículo va a 53 kilómetros por hora, 53 que es súper rebuscado, pero generalmente en el examen te preguntan con números enteros, ¿ok? Si es número entero, sáquele el cero. En este caso, aproxímelo. Si me dice 53 kilómetros por hora, lo aproximo a 50, ¿ok? Traten de aproximar en este caso el número. Muy bien. Perfecto. Profesora, todo esto se debe hacer mental, dice Pali. Sí, Pali, claro que sí. Sí, 6 por 6, claro que sí, está todo bien. Muy bien. Entonces, así se realiza este cálculo. Entonces, como ya les decía, volvemos a la proyección. Siempre tengan claro y en cuenta que la distancia de reacción se va a multiplicar por 3 y la distancia de frenado se va a multiplicar por 5. Existen otras fórmulas, ¿ok? Que pueden ser mucho más complejas que lo que les estoy contando, pero lo que yo les acabo de comentar, la forma de calcular esto es la más simple que existe, ¿ok? Es la más simple que existe. Muy bien. Continuemos entonces. Aquí aparecen, por supuesto, otros ejercicios en este caso, y acá aparece un video del profesor Jaime, también explicando lo mismo y eso. ¿Ok? Nos vamos ahora con los elementos de seguridad pasiva. Perfecto. A ver, se duplica la velocidad. Al momento de la prueba todo es mental, claro que sí. En los Barnechea te dejan usar lápiz y papel. Depende de cada municipio. ¿Ya? Depende de cada municipio. Por supuesto hay que preguntar, nada se pierde con preguntar. ¿Ok? Muy bien. Los elementos de seguridad pasiva, vamos a ver, como ya les contaba, corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, como por ejemplo los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y el apoyacabezas. Vamos al cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior de un vehículo debe llevar un cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Por ejemplo, un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito y además proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde, utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es la banda torácica, cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, ¿verdad? La banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba
para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando usted sufre un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. ¿Por qué? Porque ya cumplieron su función, por lo tanto tenemos que poner unos nuevos. Vamos al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios a los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Muy bien. Entonces, el airbag en este caso solamente es efectivo y cumple su función con el cinturón de seguridad puesto. El airbag en este caso disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Atención, que eso es pregunta de examen. 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto. Evite riesgos y obtenga los máximos beneficios de este sistema y siempre recuerde, atención, nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay distintos tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca su vehículo. Muy bien, y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos al final. El apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. ¿Cómo se regula un apoyacabezas? La posición debe ser regulada para cada conductor y pasajero. Se debe regular tanto los apoyacabezas delanteros como traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva. Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Cuando hablamos de la parte más baja, estamos hablando casi en el cuello, ¿ok? La altura del apoyacabeza debe quedar situado siempre en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos, ¿ok? Siempre parte superior y a la altura de los ojos. La distancia respecto de la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros, ¿ok? Nunca mayor entre el apoyacabeza y la cabeza, ¿ok? Nunca mayor de 4 centímetros. Muy bien. Patricia, si tengo la luz del airbag prendida, wow, ¿eso afectará para dar el práctico? Es probable que sí, Patricia. Ya en este caso es probable que el examinador te pregunte. Ya cuando uno va presenta un vehículo para dar el examen, el vehículo tiene que estar en buen estado y tiene que estar con todos los papeles al día. Puede ser, mira, muchas veces depende de cada municipio, depende de la voluntad del examinador, depende de muchas cosas, pero yo te recomiendo en este caso, es probable que te lo cuestionen, es probable, ¿ya? Pero todo depende, en este caso, de la persona, en este caso, del examinador, en este caso, ¿ok? Muy bien, queridos estudiantes de Práctica TES, hemos llegado ya al final de este capítulo. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo, tenemos otro video explicativo de este capítulo del profesor David, así que tenemos muchos más videos de apoyo para que ustedes los puedan revisar y finalmente el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿les parece, de este capítulo antes que se vayan? Preguntas, ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Muy bien. Primera pregunta. La función del embrague es A. Frenar el motor del vehículo. B. Darle fuerza al motor del vehículo. C. Conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Marque su respuesta.
Marque su respuesta. Muy bien. La mayoría de ustedes me están marcando correctamente la letra C y yo también voy a marcar la letra C y eso es súper correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Atención, aquí los espero, ¿ah? Para que hagan el cálculo. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado. Si usted va a 70 kilómetros por hora, haga el cálculo. Haga el cálculo. Claro que sí. En este ejercicio ocurre lo que yo les conté cuando les estaba explicando. Ocurre que no aparece el número exacto. Entonces tenemos que buscar el número aproximado. ¿Ok? Perfecto, excelente. Muy bien, veo que entendieron bastante bien. Muy bien. Entonces, según ustedes, el número aproximado, porque el resultado total no da ninguno de estas alternativas, nos da 56. Por lo tanto, el que más se acerca a 56 en este caso es la letra B, 50 metros. Y eso es correcto. Muy bien, excelente, muy bien. En un vehículo, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones de cuello en una colisión? A. Los frenos ABS. B. Un asiento con apoyacabeza ajustado de forma apropiada. C. Un asiento dotado de airbag o bolsa de aire. D. Una columna de dirección colapsable. Claramente que sí, ¿verdad? Está fácil. Entonces, claramente ustedes me dicen la letra B y claramente eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? A. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. B. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. C. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. D. Complementar la operación de la transmisión automática. Muy bien. ¿Qué me dicen ustedes? Costi me dice no sé. Claramente. Recuerden que los frenos ABS son frenos, son parte del sistema de freno, que son los frenos letra C, que también se les llama frenos antibloqueo. Muy bien, excelente. Última pregunta de hoy. ¿Cuál o cuáles corresponde a seguridad pasiva? A. Cinturón de seguridad. B. Neumáticos. C. Sistema de frenos. Marque. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy. Terminamos justo 22 horas, miren, súper justo. Les cuento para todos antes que se retiren que mañana miércoles, nos vamos con el tema de convivencia vial. Este tema de convivencia vial es bastante breve, ya es cortito, léalo mañana, échenle un vistazo.
¿ok? Y en la noche, por supuesto, vamos a trabajar, vamos a complementar lo que ustedes, por supuesto, a complementar el estudio, ¿ok? Muy bien, hemos llegado al final. Cariños para todos. Una, un capítulo intenso, un capítulo con mucha información. Así que, a modo de recomendación, este capítulo necesita harto repaso. Necesita lectura, necesita harto test porque es un capítulo que no es fácil, pero se puede hacer, sí se puede, ¿ok? Cariños para todos, que estén súper bien, muchas gracias a ustedes también. Cariños para todos, a descansar. Nos vemos mañana a las 21 horas. Chao, chao, hasta mañana.